¿cómo están? Bienvenidos al último capítulo de Apruebo, Rechazo tu voto. Bueno, ya no es apruebo, rechazo, ya tenemos claramente el resultado, un resultado además aplastante, el que tuvimos en el plebiscito de este 25 de octubre. Estuvimos en este programa conversando sobre qué significaba aprobar o rechazar, los contenidos posibles en caso de ganar el apruebo, que nos íbamos a enfrentar a una nueva constitución. Hoy día el escenario está definido, así es que estamos en el último programa, quién sabe si es el último programa, ¿no, Agustín? Pero de esta ronda, claramente sí. Y estoy además muy contenta, no que sea el último programa, pero estoy muy contenta con que nos acompañen hoy día dos mujeres. Las va a presentar Agustín, pero son dos mujeres además tremendamente valiosas, referentes. Ellas nos van a contar en qué están y también vamos a conversar sobre lo que se nos viene en este nuevo escenario, donde vamos a empezar a escribir prontamente una nueva Constitución. Así es que muy bienvenidos. ¿Cómo estás tú, Agustín? Hola, Claudia. Un saludo también a la gente que nos mira a través de la señal de GTD por Iquique, todo el norte, y la gente telefónica del sur, de Rancagua hasta Coyhaique, y también en el Gran Santiago por GTD, y nos puede ver, por supuesto, a través de tendenciastv.cl o a través del canal de YouTube. Como decía Claudia, hoy nos acompañan dos destacadas mujeres profesionales. Parto por Elisa Walker, gracias por estar aquí en nuestro programa. Ella es abogada de la Universidad de Chile. En el 2006 trabajó como asesora jurídica legislativa de la División Jurídica del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia. Entre los años 2014 y 2017 trabajó como asesora jurídica del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entre los años 2017 y 2018 integró el gabinete de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Alejandra Krauss. Y en la actualidad se desempeña como socia del estudio de abogados Sarmiento y Walker Asociados, además de ser consejera del Colegio de Abogados. Gracias por estar aquí en nuestro programa. Así que tu experiencia profesional nos va a dar una gran visión sobre el tema que vamos a desarrollar hoy en nuestro programa. Gracias, Agustín, por la invitación. Un gusto compartir con Claudia también. Gracias. Y nos acompaña una destacada profesional, también periodista, Pauline Cantor. Durante el 2010 se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Bicentenario del primer mandato de Sebastián Piñera. Posteriormente, en ese mismo gobierno, fue la directora del programa Elegir Vivir Sano entre el 2011 y el 2014. Desde enero del 2018 hasta octubre del 2019 se desempeñó como ministra del Deporte del segundo mandato de Sebastián Piñera y en la actualidad se desempeña como presidente del directorio de IMACOFI y fue la primera mujer en obtener ese puesto. Bienvenida aquí a Apruebo o Rechazo. Muchas gracias, Agustín, y gracias, Claudia, por la invitación. Y feliz que seamos dos mujeres. ¿No es cierto? Absolutamente. Bueno, este es un programa, como decía al comienzo, distinto. Ya hoy día tenemos resultados. 78% de los chilenos eligieron escribir una nueva constitución versus un 21,7%. En ese escenario el presidente recientemente dijo: necesitamos una constitución que recoja los valores y principios de nuestra sociedad, las tradiciones democráticas y republicanas y de las aspiraciones de todos nuestros ciudadanos. En ese sentido, ¿cuáles creen ustedes que son los valores, si están de acuerdo con esa aseveración del presidente, y cuáles creen ustedes que son los principios y los valores que deben permanecer o que deben perpetuarse en esta o que debe contener esta nueva constitución, y cuáles son los anhelos de los chilenos y las chilenas que quedaron plasmados en este apruebo tan mayoritario que tuvimos el último domingo? Yo abro, Elisa. Primero, destacar las palabras del presidente, porque creo que son consistentes con el resultado del plebiscito. El apruebo arrasó, tuvimos un casi 80% de aprobación, que quiere decir que esto no es un problema sectorial, sino que es un llamado transversal a hacer este ejercicio colectivo de una nueva constitución. Entonces, hablar sobre los valores y entendiendo que tiene que ser algo que nos represente a todas y todas es muy consistente con este proceso político. Ahora, en relación a los valores mismos,
Creo que somos un país que se define por la solidaridad, la colaboración, que son elementos que no necesariamente están recogidos en el texto actual de la Constitución, y no me cabe ni una duda que van a ser parte de la discusión de este proceso constituyente. También dentro del ámbito de los valores tenemos que reconocer la diversidad que nos caracteriza. La Constitución actual es un texto que asume que los chilenos y las chilenas tenemos o solo un interés o solo una forma de vida, y hay una diversidad que tiene que quedar reconocida, especialmente considerando la necesidad y el clamor popular general de que haya un reconocimiento a los pueblos originarios, esa diversidad en cuanto a nuestra cultura, nuestra historia, que no existe en el texto actual, necesariamente creo que tiene que quedar considerada en la nueva Constitución. También, si hablamos de los valores, es importante hablar de la familia. Nosotros sabemos que el texto actual dice que la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Yo creo que eso va a ser objeto de discusión, y ahí, en términos personales, yo también quiero decir que yo suscribo esa definición, que la familia tiene un rol importante en nuestra sociedad, que es un pilar fundamental de la sociedad, pero es importante ahí también ampliar la mirada y reconocer a todos tipos de familia. En Chile no existe solo una forma de ser familia, existen varias, y la familia, desde su importancia, tiene que quedar reconocida en sus múltiples expresiones. ¿Y tú? Yo destaco mucho las palabras de esa noche del presidente, porque creo que justamente ahí hace un llamado a la unidad. En el fondo, hoy día, a construir, ¿cierto?, esa casa que es de todos los chilenos. En el fondo, la Constitución, ¿cierto?, del 80, llegamos a un punto donde efectivamente había una parte de los chilenos que sentía que su origen no era legítimo. Y yo creo que eso hoy día, en este proceso que se va a iniciar, nos permite justamente construir ese espacio para que todos la podamos legitimar. Y yo creo que ahí es clave buscar justamente aquellas cosas que nos unen, buscar esa moderación, buscar, yo creo que en ese sentido gran parte de los chilenos no está en los extremos. Yo creo que si uno busca la interpretación de ese apruebo, yo creo que lo que vamos a llegar a la conclusión, una vez que efectivamente se empiecen a discutir los distintos puntos de vista, vamos a ver que hay una parte importante de la población que reconoce estos, digamos, los 200 años y más de historia, ese legado que hay. En el fondo, cómo construimos de alguna manera el segundo piso de la casa, pensando en que hoy día, ¿cierto?, estamos en el siglo XXI. Así, yo creo que nuestra Constitución efectivamente quedó del siglo pasado y necesitamos darle esta mirada de futuro construida por todos. Y si vamos ya como a los valores, yo creo que ahí tengo mucha sintonía con la Elisa, la escucho, de repente digo, debería estar en Evópolis tal vez, porque yo creo que estamos ahí, se ríe, pero yo creo que ahí tú ves donde hay muchos puntos de unión, porque yo creo que si uno piensa como en los valores, en el valor de la dignidad, yo creo que es clave, y de las cosas que hoy día uno recoge de lo que ha pasado, ¿cierto?, en la calle, es que muchas personas sienten que no son respetadas, que en el fondo el trato, el respeto, el escucharse. Entonces yo creo que la dignidad la tenemos que abordar desde un punto de vista mucho más exigente. La diversidad. Hoy día conviven, como decía la Elisa, muchos tipos de familias en Chile, y ese reconocimiento es importante. La familia es el pilar de la sociedad, pero familias hoy día hay de muchos tipos. Después hay somos una sociedad plural, entonces eso es importante también reconocerlos, donde todos nos veamos y seamos vistos como iguales. No hay un grupo que sea más que otro, y creo que eso también es importante que quede plasmado. La equidad territorial, yo creo que es clave también. Creo que es importante que todas las regiones se sientan que tienen la misma importancia y la misma libertad para poder elegir cuáles son sus prioridades. No puede ser Santiago la que rija la vida de todo el país. Entonces creo que ahí hay principios que son importantes que estén presentes, y obviamente que la libertad, la solidaridad, la justicia, la propiedad privada creo que es sumamente importante. Creo que si uno pudiera resumirlo de alguna forma, es que las personas en el fondo tengan la libertad y la oportunidad
para desarrollar todos sus talentos. Si hay una cosa que se creó con todo este llamado del plebiscito fue el tema de las expectativas. El tema de las expectativas en temas que la gente siente hoy día como una necesidad que se tiene que resolver en un corto plazo. Todo el tema de las pensiones, el tema de salud, el tema de educación, y podríamos mencionar una cantidad de cosas. Y sabemos que este es un proceso que va a ser largo, que va a durar 2 años. ¿Cómo usted visualiza esa ansiedad que hay de la gente de querer un cambio, que los temas se resuelvan, no esperando 2 años, a un proceso que tiene que avanzar en ese lapso de tiempo, de una manera de hacerlo sólido y que proteja todos sus intereses? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que esta discusión constitucional va a tener un profundo efecto transformador en cuanto al sentido de hacer política, en cuanto al recordar que el presente y el futuro de nuestro país depende de nuestra convivencia, de nuestra capacidad de dialogar, de nuestra capacidad de ponernos de acuerdo. Obviamente, este proceso no va a solucionar todos los problemas de un día para otro, pero si nosotros queremos vivir en un país que sea estable, que sea inclusivo y que respete a las personas, como bien decía Pauline, nosotros necesitamos tener una estabilidad institucional y sentirnos relacionados e identificados con nuestras instituciones. Entonces, en ese sentido, creo que este efecto transformador que va a tener la Constitución es el de legitimar este proceso político y entender que entre todos salimos a conversar y a pensar en un futuro común. Y evidentemente, a raíz del texto constitucional, después van a venir una serie de modificaciones que van a tener que ser el efecto necesario de los lineamientos que define esta nueva Constitución. Por eso este va a ser un proceso a un mediano plazo, como bien decías tú. Pero la discusión constitucional misma, que va a durar 1 año, bueno, si contamos la elección, va a ser 1 año y medio en total, que ahí también quiero destacar. Es un periodo prudente para una discusión tan importante. Muchos ven que esto va a ser una larga discusión, pero la verdad es que este es un periodo que te da el suficiente tiempo para conversar en profundidad sobre estas materias, pero tampoco dilatarlo eternamente, porque todos también necesitamos saber cuáles son las reglas sobre las cuales nos regimos y necesitamos también tener claridad de nuestras instituciones. Entonces va a haber un proceso transformador, los cambios no van a ser de un día para otro, pero este compromiso institucional con sentido político, y por eso yo también vuelvo a destacar cuántas personas fueron a votar el domingo al plebiscito, cuántos jóvenes fueron a votar, porque si nosotros queremos pensar en un futuro, tenemos que comprometer a las nuevas generaciones. No basta con que los adultos mayores sientan que hay un compromiso con la política, esta mirada de futuro tiene que verse reflejada en este compromiso político. Así que bienvenido sea este proceso. Yo te diría, Agustín, a mí me pasa, me preocupa, yo tengo mucha preocupación por el tema de las sobreexpectativas. Yo creo que muchos chilenos, y uno lo veía por las distintas declaraciones que hacía la gente que salía después de votar, que de alguna forma piensa que la Constitución le va a solucionar sus temas de educación, de salud, de pensiones, que de alguna forma es como una especie de baúl mágico, que de ahí van a ir saliendo las respuestas a sus problemas. Y la verdad es que la Constitución no va a resolver ninguno de esos problemas. Lo que nos da la Constitución es la posibilidad de hacer un reordenamiento, ¿cierto?, del orden político, de cómo tienen que funcionar las instituciones, cuáles van a ser su rol, cómo se van a fiscalizar. Y esas instituciones después, a través de buenas políticas públicas, son las que tienen que poder resolver justamente esos problemas que son sumamente relevantes, importantes, pero no es la Constitución en sí la que te los resuelve. Entonces a mí me preocupa que hay mucha expectativa de que esto va a poder ser un proceso rápido, entre comillas, porque claro, como que creen que a lo mejor una vez que esté el plebiscito de salida, después mi vida va a mejorar. Y yo creo que no es así. Yo creo que sí lo que tiene el proceso constituyente es que es un espacio que yo creo que va a ser sanador. Yo creo que en la medida en que podamos tener conversaciones profundas, diálogos con respeto y de poder llegar a esos grises. Así, lo que no nos puede pasar es lo que hoy día está pasando con pensiones. Lo que hoy día vemos que ha pasado en el Congreso con respecto al mejoramiento de las pensiones es lo que no podemos y no se puede llevar
al proceso constituyente, porque eso al final te deja en caminos de no retorno, donde nadie está dispuesto a moverse respecto de sus posiciones, y los que sufren y los que afectan es a todos los chilenos. Y eso yo creo es lo que se castigó con ese voto. Le hago la pregunta, más bien como un análisis reflexivo, si el ritmo o la velocidad para hacer las reformas en temas de pensiones, en temas de educación, en temas de salud, que es un camino paralelo a los temas probablemente o están ligados desde el punto de vista de esta nueva Carta Magna, no va a la velocidad de lo que necesita la gente hoy día para que resuelvan esos problemas. ¿Cuánto eso ustedes ven que puede ser una traba precisamente para el proceso de la nueva Constitución? ¿Cuánto eso puede hacerlo mucho más complejo o hacerlo mucho más rápido, mucho más fácil? Y un rebrote de la frustración expresada también en violencia muchas veces. Es que hay muchas expectativas y finalmente este proceso transformador, como dices tú, este proceso constituyente tiene dos componentes, uno emocional, sin duda, que muchos sostuvieron que esta era una constitución que tenía un pecado original, una falla de origen, que había nacido en dictadura para muchos, entonces que merecía ser cambiada. Otros que aspiraban a una calidad de vida mejor, a mayor dignidad. Y por otro lado, gente que dijo el marco jurídico, la de redistribución del poder también era una manera de cambiar a través de la Constitución. Entonces, en esas dos vías, que es la agenda constitucional y la agenda de política pública, que es lo que dice Agustín, bueno, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque tenemos demandas tremendamente urgentes en el Parlamento que hoy día están detenidas porque no hay acuerdos, si bien han avanzado, todavía no hay acuerdo en pensiones, en salud. La reforma FONASA es urgentísima, la sala cuna universal. Yo creo que ahí... Perdón, quiero complementar para la gente que lo está viendo en casa, decirlo en un lenguaje no tan técnico. ¿Encuentras que lo dije técnico? Lo que decía Pauli, no esperen ustedes que en la Constitución vayamos a resolver los temas de pensiones, de salud, de educación, porque la Constitución, si bien toca esos temas, no va a resolverlo por la vía del corto plazo, algo que la gente hoy día está pidiendo, y eso se tiene que resolver con leyes, con reformas en el Congreso. Yo digo lo siguiente, para la gente que lo mira en casa, si esa velocidad de reformas en el 2021 no va a un nivel que la gente quiere, desde el punto de vista de la expectativa de todo este tema, ¿cuánto eso, de alguna manera, es un efecto en contra a todo lo que es el desarrollo de la nueva Carta Magna? Yo creo que hay tres elementos importantes sobre esta discusión constitucional. Uno, el ámbito valórico, simbólico, como decía Claudia. Otro, el de la redistribución del poder, como decía Pauline, pero yo creo que también acá hay una discusión sobre las políticas públicas. Entonces, esa tampoco puede disociarse totalmente del debate constitucional, porque sí creo que hay uno de los elementos claves de discusión sobre la actual Constitución, es que la actual Constitución establece cuáles son los límites posibles de un diseño de políticas públicas, en especial sobre los derechos sociales, en especial sobre salud. Tú decías, por ejemplo, ¿qué pasa con la reforma de FONASA? Nosotros sabemos que la forma de concebir el derecho de salud está delimitado en la Constitución. La Constitución establece que el derecho de salud es un derecho de acceso y que te obliga a elegir. Yo elijo por un sistema público o yo elijo por un sistema privado, pero no permite que haya un diálogo interno entre ambos sistemas. Entonces, yo creo que ahí levanto una alarma en el sentido de que los diseños de políticas públicas no pueden desatenderse totalmente de esta discusión constitucional, porque justamente muchos en esta discusión constitucional lo que quieren es abrir esos límites, en el sentido de que, de nuevo, reivindicar la política, diseñemos en el Congreso Nacional, porque es el lugar donde tienen que diseñarse las políticas públicas, aquellas que nosotros aprobemos con una amplia mayoría, pero que no estén restringidas con estos límites establecidos en la actual Constitución. Lo que sí estoy de acuerdo que el ejemplo de pensiones es un mal ejemplo, en el sentido que llevamos años teniendo muy claro cuáles son las deficiencias del sistema, que han habido varios proyectos de ley que se han intentado discutir en el Congreso Nacional. Ahí resalto el proyecto de ley de la presidenta Bachelet, que terminó ese gobierno y después empieza el gobierno del presidente Piñera y se presenta otro proyecto de ley. Entonces muchas veces también parece una especie de juego de compra-huevo, ¿verdad? De que no hay una continuidad
en el diseño de las políticas y del debate, sino que hay un salto en este trabajo legislativo. Y eso genera un distanciamiento de la política con las personas, porque la política tiene que dar respuesta a las necesidades reales, concretas, y esa respuesta no puede esperar 15 años, no puede esperar 20 años. Y por eso yo me alegro por este proceso constitucional, porque acá sí se generó una conexión en lo que es esta necesidad pública, social, de decir aquí tenemos que comprometernos con el país del presente y del futuro, y justamente estamos viviendo este proceso porque fue el Congreso Nacional el que nos permitió tener esta carta de discusión que va a concluir con el diseño de esta nueva Constitución. Entonces, pensiones es una lástima, en el sentido de que los problemas no se solucionan solos, y dejar los problemas y no solucionarlos solo los agudiza. Entonces, espero que tomemos ese ejemplo como una referencia para lo que no puede volver a suceder en el futuro. Y por eso es tan bueno que este proceso constituyente tiene una fecha de inicio y una fecha de término, porque esa dilatación de la discusión aquí no va a suceder, porque está considerada en una lógica que te obliga a resolver esta materia para mirar el futuro. Yo ahí tengo unos matices de diferencia con Elisa, porque creo que el Congreso hoy día se tiene que poner a la altura, al revés. Yo creo que tiene que hacer la lectura respecto de lo que quieren las personas, el castigo que le hicieron a la clase política al no votar por la mixta, porque claramente ese es un castigo de decirle a los parlamentarios: no estamos de acuerdo y no nos gusta con la forma que han estado haciendo la política desde el Congreso. Entonces yo creo que esto también es un llamado de atención para que puedan cumplir con su función. Y en eso esta reforma constitucional, ¿cierto?, que permite la creación de la convención convencional, justamente le delimita muy claro sus funciones, que es escribir una constitución, y no es hacer otra cosa. Entonces el Congreso no puede estar ahora de brazos caídos y decir vamos a esperar que se escriba la constitución y después vamos a seguir trabajando. No, sí. Creo que el Congreso hoy día tiene que trabajar con más fuerza, tiene que estar más disponible a buscar acuerdos y tiene que buscar esas soluciones. Si el día de mañana hay que modificar ciertos proyectos, producto de cómo va a ser la nueva Constitución, bienvenido sea, pero creo que los chilenos no pueden esperar esa cantidad de años en que su realidad cambie. Entonces hay temas urgentes, temas de seguridad, los temas de pensiones, temas de salud, temas de educación, el tema del kinder obligatorio, así es algo tan evidente, fue aprobado, digamos, incluso nace en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, el presidente Piñera sigue avanzando con el proyecto y ahora está parado en el Senado. Así son cosas que yo creo que hoy día la ciudadanía no las entiende. Entonces yo creo que esto es un trabajo en paralelo y yo creo que es bien importante que el Congreso siga con su mandato, y para lo cual fue elegido cada uno de los parlamentarios, y en paralelo la convención va, digamos, trabajar en generar esta casa que sea de todos los chilenos, con una mirada que yo creo que es clave, que es intrageneracional, porque hoy día también hay que saber ponerse en los zapatos, por un lado, de los que estuvieron antes que nosotros, de todo lo que avanzaron, de todo lo que se logró, ¿cierto?, en estos últimos 30 años, y al mismo tiempo en las generaciones que vienen, que van a vivir de una forma totalmente, probablemente distinta a las nuestras, y ahí yo creo que sí se requiere más flexibilidad en términos de cómo uno va flexibilizando y mejorando la Constitución en relación a cómo el mundo va cambiando, porque los timings y el tiempo de los cambios hoy día también cambió. Antes eran, no sé, décadas en que algo se modificaba. Hoy día, en un plazo de 5 años, nos cambia la vida radicalmente en cómo nos relacionamos, cómo nos comunicamos, lo que ha significado, por ejemplo, ahora la pandemia y el tema del teletrabajo, que era algo que había una ley ahí que lo miraban con mucho recelo, y hoy día al revés, se ve la urgencia de cómo tiene que funcionar el teletrabajo. Y doy ese ejemplo en términos de que hoy día necesitamos tener mentes más abiertas, más flexibles,
pero con reglas también que sean muy claras y den certidumbre. Y en ese sentido, a mí me gusta porque la mirada, yo quiero contarles en la casa que ambas estuvieron por el apruebo, por lo tanto, además tienen una mirada bien optimista de lo que se nos viene en este proceso de elaborar una nueva constitución. Pero lo que hemos hablado acá, yo siento que ha sido más bien y yo comparto contigo que este debe ser un proceso también sanador. Además, en circunstancias que mi visión particular es que Chile está hoy día en un proceso bastante polarizado, donde hemos tendido a mirar un poco desde los extremos, desde la trinchera, y yo creo que eso hace mal para lo que se nos viene, que es un proceso trascendental donde se van a fijar las reglas del juego que nos van a regir por los próximos al menos 30 años, por lo tanto la disposición al acuerdo debe estar presente. Yo no lo he visto mucho, pero me alegra que estén ambas muy optimistas a este proceso en que va a haber esa disposición y esa voluntad que es básica en la democracia para poder seguir avanzando. Pero la gente que está en la casa se pregunta, bueno, tenemos las urgencias sociales detenidas en el Parlamento que además pueden en este nuevo proceso constituyente tener un cambio radical, lo que decías tú de FONASA. Yo escribo en el sentido de que no conversan, porque hoy día si algo tuvo la pandemia es que nos pudimos dar cuenta que el sistema público y el privado funcionaron integradamente e impecablemente. El Ministerio de Salud tomó el sistema privado y dispuso de las camas hospitalarias, pero más allá de eso, tú tienes razón, aquí hay una mirada distinta en torno incluso a aquellos que hablan de cambiar el modelo donde esta Constitución tiene una mirada que se aleja de los derechos sociales y cambiarla derechamente, donde el sistema de pensiones pasaría a un sistema de reparto y no de capitalización individual, donde la salud no tendría prestadores privados, en fin, hay una serie de temas que la gente en la casa se dice, bueno, hoy día viene este proceso donde hay voluntad por lo menos de ustedes y de gran parte de Chile también, de llegar a acuerdos y de avanzar en esos acuerdos. Pero este proceso transformador que dijiste tú, Elisa, ¿cómo se cristaliza o se materializa? Porque aquí hemos hablado de mucho que le vamos a poner a esta nueva Constitución, qué es lo que queremos que esté contenido. Pero mi pregunta es, ¿qué es lo que de la Constitución de hoy día, Constitución que uno podrá alegar la legitimidad de origen, pero también dentro de los 30 años, donde tu partido además fue protagonista en todos los avances que hubo, Partido Demócrata Cristiano, avances, pero categóricos en torno al crecimiento de una clase media y de la gente más vulnerable que aspiró y tuvo mucho más adelantos que hace 40 años atrás. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cuál es la visión o qué es lo que crees tú que debiera mantenerse de esta Constitución? Sin entrar en los tratados internacionales, por cierto. ¿Qué es lo que hay contenido en esta Constitución que tú crees que debiera mantenerse? Yo creo que esta Constitución regula con claridad la separación de poderes y eso nos da estabilidad institucional. Sea cual sea las reglas que se establezcan en la Constitución, es importante que haya un balance y un control interno de cómo se ejerce el poder. Y eso que está en la Constitución actual, yo creo que también tiene idealmente proyectarse en una Constitución futura. ¿No se parte una hoja en blanco? ¿Ah? ¿No se parte una hoja en blanco? Es que la discusión sobre la hoja en blanco es muy interesante porque lo que ahí hay que analizar es qué es esta hoja en blanco. Y algunos ven una hoja en blanco como un salto al vacío, como una especie de borrón y cuenta nueva, como si no hubiese una historia constitucional que anteceda a esta constitución, a este debate constitucional que vamos a tener. Pero eso no es la hoja en blanco. La hoja en blanco recoge la historia constitucional para analizar sus virtudes y también analizar sus defectos. Por algo vamos a discutir una nueva constitución, pero lo que permite es que todas las personas que conversen y dialoguen se sienten en una mesa redonda en condición de iguales. Lo que busca la hoja en blanco era impedir que algunas personas en esta mesa donde se sienten todos tuviesen poder de veto sobre otros. Y ese veto hubiese existido si se hubiese aprobado, que por suerte no se aprobó, esta norma que proponía la derecha que dijera en todos aquellos aspectos donde no hay acuerdo sobre un nuevo texto constitucional, iba a primar el texto vigente de la Constitución. Un ejemplo concreto, para entenderlo, porque a veces estas conversaciones son muy abstractas. Si hablamos, por ejemplo, del derecho de salud. La idea era, si este grupo constitucional, esta convención constitucional, ahora le podemos poner nombre, ¿verdad? No lograba acordar un nuevo texto sobre cómo se iba a regular el derecho de salud,
iba a mantener vigente la regulación actual sobre derecho de salud. Ese era un bloqueo a un diálogo transparente y genuino, porque si a mí me gusta el sistema actual, en vez de yo promover una conversación genuina para lograr un texto de consenso entre todos, probablemente lo que yo iba a hacer, más bien me iba a cruzar de brazos, iba a mirar con distancia y decir, mejor no participo porque yo quiero que esto no resulte, porque a mí me gusta lo que está ahora. Entonces, la hoja en blanco es promover las condiciones de iguales de quienes conversan. No es un salto al vacío, no es desconocer nuestra historia constitucional. Nosotros tenemos normas... Pero pregunta técnica para que la gente lo entienda, sí. Porque yo quiero entenderlo. Si hay un artículo que efectivamente yo lo quiero tocar en este nuevo marco de la Convención Constitucional, ¿eso no es posible? ¿Tú lo quieres tocar o no? Sí, es un ejemplo que tú dices, yo no quisiera tocarlo, o un sector no quisiera tocarlo, ciertas cosas que yo creo que quisieras mantener. Que uno mantener, que eso, no quiero modificar este aspecto que la Constitución considero que está correcto. Tú entonces puedes proponer esta norma como una norma adecuada que tiene que ser discutida en nuestra nueva Constitución. No quiere decir que las palabras desaparezcan, no quiere decir que todo lo que tiene la actual Constitución no se puede debatir. Incluso en la Constitución actual nosotros tenemos normas que vienen desde 1828. La Constitución actual dice que toda persona que pisa tierra chilena es libre porque acá no hay esclavos y todos somos libres. Esa norma ha sido heredada de generación en generación constitucional porque tiene sentido. Y lo mismo vamos a hacer en este nuevo proceso constitucional. Las normas que tienen sentido se van a mantener, porque esto no es un borrón y cuenta nueva. Pero hay otras que se van a revisar. Esa es la pregunta. Y volviendo también a tu pregunta, el Banco Central. Yo creo que cualquier país que necesita estabilidad institucional necesita una política monetaria que tenga una mirada técnica, que tenga una mirada autónoma, y nosotros hemos visto que el Banco Central en Chile funciona bien. Y hay una gran discusión sobre el Banco Central, si deberíamos revisar su autonomía, si los consejeros deberían ser objeto de acusación, sujetos más bien, de acusación constitucional. Yo diría que esta institución ha funcionado bien, no tiene sentido revisarla, sino que hay que incorporarla porque eso nos beneficia a todos, pero sí habrán otras materias que sí hay que revisar. En ese sentido, la tradición constitucional sin duda deberá estar incorporada en los principios republicanos, los pesos y los contrapesos, la separación de poderes, la nacionalidad, la ciudadanía. Pero yendo a lo que decía Agustín, por ejemplo, el Estado está al servicio de la persona humana y no al revés. La ley protege la vida del que está por nacer. Las libertades y las garantías contenidas en el artículo 19, que claramente han sido cuestionadas. Por eso mi pregunta no es a lo macro de lo que se tiene que mantener, sino aquello que ha sido objeto de discusión. En ese sentido, que es lo básico, lo básico, las libertades contenidas en el artículo 19 y que el Estado esté al servicio de la persona humana. Debiera mantenerse, debiera cuestionarse y ser objeto de liberación, la dignidad humana representada en la protección del que está por nacer, por ejemplo, son cosas que son, a mi juicio, bien fundamentales, que van a ser objeto de liberación. Yo diría primero como algo general. Para mí esto es como, y para que la gente lo entienda en sus casas, es construirle el segundo piso a la casa. No es, yo tengo ahí, veo distinto el tema de la hoja. Yo lo veo distinto. Por eso, ahí lo vemos distinto porque yo no veo acá que se parta de una hoja en blanco. Porque creo por lo menos que gran parte de lo que está escrito en la Constitución... No, pero tiene un concepto, y sí, entiendo, de la hoja en blanco en el sentido de que no hay nada que ya viene prescrito y vamos a escribirlo ahí. Lo que pasa es que hay muchos que ven la hoja en blanco, claro, que es refundacional, que es acá vamos a refundar el país y por lo tanto tiremos a la basura la Constitución que tenemos y pongamos sobre la mesa una hoja así totalmente, estas no están en blanco, pero una hoja ahí en blanco y vamos escribiendo. Yo creo que acá, es por eso que si uno lo grafica, para mí es como construir este segundo piso, en el sentido que el primer piso contiene, o lo que vamos a traer nosotros desde Chile Vamos, ¿cierto? Se va a traer, Chile Vamos va a traer, ¿cierto? A la mesa, son justamente todas esas cosas, esos artículos que sentimos que le han dado al país estabilidad, que respetan justamente la libertad de la persona, que pone a la persona al centro,
y frente a la cual el Estado se debe, eso no quita que no tienes que preocuparte del medio ambiente, de la sustentabilidad, porque son cosas que en el fondo tienen que poder conversar, tienen que estar, digamos, ambas. Yo creo que acá no hay un tema de excluir, es más bien un tema de mejorar, de modernizar y de poder sumar visiones que hoy día no están presentes. En el fondo, este traje que tenemos, ¿cierto?, que de alguna manera es más, nos quedó estrecho porque hay que incluir más cosas, lo veo yo más en ese sentido. Lo veo que acá hay que sumar, más que un tema de ir restringiendo. Entonces, las libertades, por ejemplo, para mí es algo que tiene que permanecer y tiene que estar. Así, el rol hoy día que se ha cuestionado mucho si el Estado tiene que ser solidario o subsidiario. Esas dos cosas pueden estar presentes, porque la subsidiariedad significa que tú, en el fondo, claro, es que el Estado actúa cuando el privado, ¿cierto?, no cumple ese rol. En el fondo. Pero acá, en el fondo, ¿por qué no puede estar en igualdad de condiciones? En el fondo, que el privado tiene la posibilidad de estar en todos los campos. ¿Por qué vamos a restringir al privado que hay áreas que son solo del Estado? Pero el Estado también puede estar, también tiene que estar presente en todas las áreas si es que se requiere generar, espérate, para terminar, esa oportunidad, porque a eso es cuando uno dice, ¿qué es lo que es generar oportunidades para que las personas puedan desarrollar sus talentos? Es que por ejemplo, es para ponerlo en un ejemplo, que ese servicio esté presente, que tú tengas buena salud en todos los barrios. Hay privados que se pueden hacer cargo en algunos, y si el privado no está, estará el Estado. Pero hoy día creo que hay que mirarlo en términos de un trabajo en equipo, lo privado y lo público. Creo que esta separación nos hace mal. En ese sentido, cuando la Constitución dice el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, y ahí hay mucha gente que sostiene que eso es la subsidiariedad y que el Estado tendría que inhibirse en todas las materias. Y efectivamente no es posible que hayan sectores en Santiago, en comunas, que no hayan supermercados, que no hayan ópticas, que no hayan farmacias, una serie de actividades que son fundamentales para la vida cotidiana de las personas. O el tema de la educación, por ejemplo. El libre acceso a la educación ya está garantizado, pero la crítica va por la oferta, no va Vámonos por el acceso. a eso, en el fondo. Entonces, y haciendo un matiz con el ejemplo que da Paulín del segundo piso, es que a lo mejor hay gente que piensa que incluso parte del primer piso no está bien construida, digamos, o sea, habría parte también del primer piso que echarlo abajo, escribirlo de nuevo, es lo que decía la lista. Es que ahí es donde... Por eso me interesa. Es la diferencia. Claro que sí, es la diferencia. Y yo creo que es donde va a haber que justamente ir a buscar esos puntos de encuentro, esos mínimos comunes que nos permitan construir una constitución. Yo creo que hay mucha confusión respecto de lo que son las políticas públicas, de lo que es un programa de gobierno y lo que es una constitución. Sí. Yo creo que hay que separar esas tres cosas. A mí me gustaría la constitución, espérate al tiro, la constitución es un marco general que de alguna manera después te dice que cabe adentro y que no, respecto de ciertos programas y ciertas políticas públicas, como por ejemplo, obviamente el tema de lo que tú nombraste, el tema de la esclavitud, el tema de la pena de muerte. Esas son cosas que evidentemente ya están zanjadas. O sea, tú no eres partidario de una constitución maximalista, para que nada, lo contenga muy todo. Al revés, muy minimalista en el sentido eso que creo que en el sentido que justamente después son los programas de gobierno que en el fondo vamos a tener, deben tener cabida en esta casa. Lo que no puede pasar es que tú tengas una constitución que esté hecha para que solo pueda acoger a un tipo de programa de gobierno, sino que tiene que ser mucho más amplia. ¿Qué es lo que hace la Constitución actual? En gran parte, y por eso justamente se quiere cambiar. Yo creo que acá no hay que cometer los errores del pasado. Justamente la Constitución actual, la del 80, lo que buscó fue establecer una forma de concebir las políticas públicas. Y yo creo que sería una mala solución decir, bueno, este es un gallito, ahora ustedes tuvieron la Constitución del 80, ahora hacemos esta definición específica a favor nuestro. Yo creo que así como la Constitución del 80 falla, en el sentido de delimitar cómo concebimos las políticas públicas, eso no se puede volver a repetir. Yo quiero hacer mención a que el Estado está al servicio de la persona humana. Creo que esa es la mejor expresión de la dignidad de la persona humana. Y yo no sé si hay
alguien realmente que cuestione eso. Yo no sé si hay alguien que le dé... Tú le puedes dar primacía al Estado, un deber preferente para regular ciertas materias, pero el objeto de protección, quien queremos que nosotros se desarrolle, a quien queremos cuidar y a quien queremos proteger en su desarrollo de la personalidad, son las personas. Eso yo lo comparto contigo, Palisa, pero eso no es lo que plantea el Frente Amplio. El Frente Amplio lo que dice es que es el Estado el que pone la música, el Estado el que elige dónde te Yo creo que el Estado es el que elige y tú acatas como ser humano. Voy a hablar por mí. Yo creo en la dignidad, yo creo en la protección, en el desarrollo de las personas, y yo creo que son las personas las que son el objeto del diseño institucional de cualquier sociedad. Ahora, para que las personas se puedan desenvolver plenamente, nosotros necesitamos un Estado que tenga claro que tiene que cumplir ciertas labores, y hay labores que son prioritarias. Ahí yo también tengo un punto de vista diferente sobre el principio de subsidiariedad. Yo creo que ¿cuál es el gran problema del principio de subsidiariedad? Que asimila el rol del Estado al rol de los privados. Y yo creo que el Estado no puede estar al mismo nivel de los privados, en el sentido de que hay algunas áreas prioritarias, salud, educación, pensiones, donde tiene un deber preferente. El Estado no puede esperar a ver qué hace el privado y decir, si aparece el privado, yo no hago nada, y si no está, le doy espacio. Yo creo que el Estado tiene que tener una presencia importante a nivel nacional, pero esto no es excluyente. Eso no quiere decir que porque yo le doy una preferencia al Estado, yo voy a hacer desaparecer el mundo privado, pero el Estado no puede estar a la par del desarrollo privado, porque el Estado tiene el deber de tener la mirada general, la mirada panorámica del Estado, y el privado no tiene ese deber, y está bien, porque el privado no puede ser responsable de todos. El Estado sí, por eso son funciones diferentes, pero pueden convivir. No excluyentes, yo no veo, en el fondo. yo no veo una estatización. Una pregunta para las dos, si ustedes estuvieran disponibles para ser constituyentes. Lo estamos. No, eso va eso te lo respondemos a las dos que se van entrando. No estamos jugando por el proceso. ¿Qué peligro teniendo una visión equilibrada? Más que yo también soy optimista, que lo que se puede construir puede ser mucho mejor, pero teniendo una visión equilibrada, ¿qué peligro pudieran visualizar ustedes que lo que se construye, la casa que se pensaba construir buena, termina siendo una casa que no era la mejor que se necesitaba para Chile? ¿Dónde ven los peligros? Oye, cortito porque tenemos que ir a la pausa. Para así ser que dale breve ahí, sí. A mí de las cosas que me preocupa es que se quiera construir un Estado omnipotente, un Estado que al final sea quien define todo lo que suceda, cómo tiene que suceder, cómo tienes que educar a tus hijos, cómo tienes que tú desarrollar tu vida profesional. Me preocupa un excesivo estatismo. ¿Y puede llegar a ocurrir eso? Sí, espero que no, pero hay posturas, pero hay posturas sobre la mesa que si tú miras el Partido Comunista, miras el Frente Amplio, y hoy día miras a una izquierda que renegó de todo lo que hizo en los últimos 30 años, claramente ves que a veces están dispuestos y le prestan ropa y se ponen del lado de unas posturas mucho más extremas, ¿cierto?, que vemos en el Partido Comunista y en el Frente Amplio, que a uno, claro, que dice, esto no es lo que queremos. Yo creo que hoy día el mundo va hacia un mundo mucho más libre, más abierto, y donde efectivamente podamos, y para ponerlo ahí y terminar en un ejemplo muy simple, queremos tener colegios privados, queremos particular subvencionados y queremos colegios públicos, y que todos sean de calidad y que cada uno tenga la libertad de elegir donde quiere enviar a su hijo. Agustín, es que me gusta el rol garante del Estado tiene razón, pero... Me gusta mucho tu pregunta. ¿Puede suceder eso? Yo diría que no. No puede suceder, porque aquí el resultado de la Constitución está delimitado por el proceso mismo, y acá tenemos reglas claras. Así como la Constitución del 80 fue un traje a la medida que se impuso en los 80, esta nueva Constitución no puede ser un traje a la medida de ninguno de los participantes. Van a haber muchas ideas, yo comparto eso, van a haber muchas ideas en discusión, pero el resultado no puede ser el traje a la medida de ninguna persona, porque el resultado va a ser lo que acordemos con los 2/3 de quienes participen. Entonces, ideas extremas, radicales, pueden haber, pero yo dudo que esas ideas logren tener los 2/3 de la aprobación total. Sí. Y eso da tranquilidad.
porque yo insisto, esto no es un galleto político, esta no es un traje a la medida, este va a ser el resultado de un diálogo abierto y fecundo pero ahí sí entre hay todos problemas, y todas. Elisa, porque se ha planteado de los 2/3, 1/3, pero hay quienes sostienen de que en cada artículo, para que sea una constitución que finalmente resulte algo armónico y que se pueda entender, es que eso, el texto final también se ha aprobado 2/3, 1/3, y eso hay muchos que sostienen que no es así, entonces hay problemas. Yo sostengo eso. Ya, entonces Pero no, eso no no va a ser asegura- tan fácil ponerse de acuerdo en el reglamento. Vemos el caso Bolivia, que pero estuvieron le un doy- año. Pero claro, le doy un punto, o sea, 2/3 es un porcentaje altísimo. Altísimo. Pero ahí- ¿En pero- qué oportunidad? 2/3, Agustín? sí. Pero ahí es clave En cada que- una que de los las- dos lo que tercios decía- Eso es tiene que ser cada en una. todo. Tiene que Cada ser. una. Aquí tenemos una diferencia en todo el texto y además, o en solo cada los capítulo, articulados. yo lo veo en 3 partes. Lo veo en cada artículo, en cada capítulo y después en el su texto conjunto. final. ¿Por qué? Porque lo que es clave acá es que haya coherencia y en términos de que el documento converse como un todo. Yo Porque eso lo si no, comparto 100%. lo que pasa es que vas a construir, vas a escribir capítulos que después no tienen relación con el otro y al final vas a terminar con un mamarracho de constitución que no va a servir de nada. Eso yo lo comparto 100%. Obviamente, para que una constitución funcione bien, tiene que ser coherente, ¿verdad? Tiene que tener una sistematicidad interna. Ahora, la gran pregunta, o lo que se plantea, es que esa coherencia se asegura con los 2/3. Y ahí yo tengo una opinión diferente. Hay otros mecanismos para promover esa coherencia. Pero esos 2/3 finales no pueden ser de la Convención Constitucional. Esa opinión final vamos a tenerla en un plebiscito Sí, es ratificatorio verdad. de salida. Ahí vamos a tener la opinión de si todos queremos o no el texto. Y está bien. Pero es hay que ahí ya tener. llegaste al punto final, Pero porque cuando un tú... punto final es un punto final que es el resultado de este proceso donde cada norma va a tener 2/3 y como tú bien dices, Agustín, 2/3 es un quórum alto. En nuestra constitución actual, que tiene quórums altos, el más alto de todos es justamente el de 2/3. Entonces, no lo minimicemos. Cualquier acuerdo que haya en esta constitución va a tener un apoyo transversal y la coherencia externa hay que buscar otros mecanismos para asegurarlos, pero yo creo que esta idea del 2/3 final no es parte del acuerdo y que tampoco es sano, porque ese 2/3 lo que se tiene que hacer es finalmente manifestarse en el plebiscito de Lo que salida. pasa es que lo que te permite, solo voy a terminar, Ya, fuera. el que tú apruebes por 2/3, si no llegas a acuerdo, lo que te va a permitir internamente es mejorar donde efectivamente no hay todavía esa visión común. En cambio, si tú lo pones al final del camino, ya no hay vuelta atrás. Es Entonces que- no tienes ni una posibilidad de que de verdad puedas perfeccionar y sacar una constitución coherente. Por eso que tenemos un gran desafío por delante, que vamos a enfrentarnos una vez que se elijan los constituyentes el próximo 11 de abril en elaborar juntos un reglamento que no va a estar exento de dificultades en torno a los acuerdos y que esperamos por el bien de Chile que así lo sea. Ya nos quedó clara el contenido de la Constitución. Yo no creo que haya mucha diferencia entre una y la otra en mirada para construir este Chile más participativo, plural, inclusivo, donde el Estado esté al servicio de la persona humana, donde el Estado ocupe un lugar preferente o garante de los derechos que son básicos, donde la libertad finalmente y los derechos sociales estén integrados. Esa mirada yo creo que es fundamental, mirarla en perspectiva de que son valores o ejes en los cuales debe articularse cualquier acuerdo, sin perjuicio de que hayan posiciones diferentes, distintas, y que sea objeto de la deliberación que vamos a tener en la próxima convención constituyente. Tenemos que ir a una pausa, ya volvemos y vamos a hablar sobre qué es lo que se necesita para ser constituyente, quiénes quieren ser constituyentes, la mirada desde el punto de vista de una mujer. ¿Tiene que haber enfoque de género en esta Ellas constitución? quieren ser constituyentes. Ellas quieren ser, vamos a la pausa y después conversamos con ellas. Siga con nosotros, Canal
31, lo que todos queremos ver. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta con Elisa Walker, con Pauline Cantor, hablando sobre lo que se nos viene en este proceso constituyente. Y ahora, en este bloque, ¿qué se necesita para ser constituyente? ¿Cuáles son los requisitos para ser constituyente? ¿Qué atributos debe tener un constituyente? Veamos esta cápsula y luego conversamos sobre eso. Primero, tener ciudadanía chilena. Segundo, ser mayor de 18 años. Tercero, no haber sido condenado a una pena efectiva superior a 3 años de presidio. Estamos de vuelta de la cápsula. ¿Qué crees tú, Agustín? Bueno, ¿Qué le podemos preguntar aquí a estas dos mujerazas? A propósito de los requisitos que ahí se mencionaron, algunos requisitos, porque no son todos, si hay algo en lo cual hay unanimidad en la encuesta, que la encuesta es para todos, es el descrédito de la clase política. Y cuando uno ve quiénes van a ser parte de la constituyente, empieza a haber una lista de personas que son, no sé, subsecretarios, ex ministros, ex alcaldes, los que están postulando. A eso me estoy refiriendo en ese tema. Entonces, al ver esa lista, considerando que la gente piensa, bueno, pero van a ser los mismos de siempre, y si alguien quiere ser un ciudadano, voy a colocar cualquier nombre, Juan Carlos Verde, que es un ciudadano que quisiera ser parte de la constituyente, un hombre preparado, todo el tema, las posibilidades que tiene para ser parte de la constituyente comparado a una persona que participa de un partido político, la cancha no es pareja, los requisitos son distintos desde el punto de vista de la posibilidad que participe un ciudadano profesional, competente en ser parte de la constituyente. Entonces, quiero que me aclaren un poco eso, porque eso puede provocar un tremendo descontento también, yo diría, quizás lo voy a colocar una palabra muy fuerte, social, porque, a ver, los que van a ser parte de la constituyente también eran los mismos que eran parte de la clase política actual. ¿Cómo ven eso ustedes? ¿Cómo lo leen eso? Yo creo que necesitamos una combinación de experiencia e innovación, y yo creo que los partidos políticos tienen muy claro que no pueden poner de candidato a las mismas personas que llevan 20, 30 años de candidato. Esa sería mi respuesta. Yo soy militante demócrata cristiana y desde mi partido hay solo una persona que ha sido proclamado candidato, que es Juan Enrique Pi, que es un independiente. Así que desde mi lado, por lo menos, yo puedo dar un ejemplo concreto de esta conciencia de que se necesitan personas nuevas y se necesitan distintas experiencias. Yo creo que lo importante acá es no satanizar uno u otro lado. A veces hay una especie de purismo, que los independientes son los puros, los buenos, los libres de todo compromiso, y los militantes de partidos políticos son los contaminados, los mismos de siempre, como decías tú. Yo creo que hay personas que pueden contribuir, que tienen capacidades desde todos lados. Bienvenidos sean los independientes, pero bienvenidos también sean militantes de partidos políticos, porque necesitamos buenos partidos políticos, porque la política es un ejercicio colectivo y para llegar a acuerdo también es importante tener experiencia de cómo hacer estos ejercicios. Entonces, la combinación es lo ideal. Ahora, Agustín, pero eso convive con la opinión de la gente, absolutamente, con el deseo de las personas de una constituyente. Por eso yo partí diciendo, los partidos políticos yo creo que son los primeros en saber que no pueden poner a los mismos rostros que han sido candidatos los últimos 30 años, los últimos 20 años, y no me cabe ni una duda que no solo mi partido, que todos los partidos están haciendo un esfuerzo genuino de buscar personas que refresquen este
tablero político para que tengamos una conversación que tiene que tener contacto con la ciudadanía. E independientes van a tener espacio. Acá se ha hecho un esfuerzo para bajar los requisitos de exigencia para que los independientes puedan participar. Se han bajado las cantidades de firmas que tienen que recolectar, se han bajado las exigencias también. La exigencia original era que la firma tú tenías que validarla ante un notario. Con la pandemia que tenemos esta idea de ir a la notaría, o sea, con suerte estamos acá 4, 5, 6, 7 personas conversando en este programa, ¿verdad? Entonces ir a una notaría es prácticamente imposible. Yo te diría que ahí yo creo que tenemos una visión parecida, en el sentido que yo creo que lo que las personas y los chilenos quieren ver es justamente una diversidad de miradas en la convención, desde gente que viene, ¿cierto?, a lo mejor del mundo de las artes, incluso del deporte, de los gremios, de los emprendimientos, de la política también, porque justamente también hay que recoger esa experiencia. Tienen toda una trayectoria también respecto de cómo se transmitan las leyes que después se convierten en políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que cada uno tiene que aportar desde la experiencia que quiere traer a esa mesa. Efectivamente hay un cansancio con los políticos respecto de cómo se ha desarrollado, sobre todo la labor parlamentaria en este último tiempo, pero creo que acá también hay que ser bien realista. Y yo creo que explicarle también a las personas que la forma en que se definió este reglamento de cómo se eligen es la misma forma en que se eligen los diputados, es decir, en 28 distritos, que son muy grandes, y por lo tanto, efectivamente, acá hay algo que es concreto, que es el nivel de conocimiento. Y también expliquemos que ese día 11 de abril en la papeleta van a haber nombres para alcalde, van a haber nombres para concejales, nombres para gobernador y nombres para constituyentes. Entonces, por lo tanto, aquellas personas que no son conocidas, que no tienen redes, es muy difícil hacer una campaña en 2 meses y que una población tan alta, en muchos casos de más de, no sé, 200, 300 mil personas, van a identificar ese nombre. Entonces, eso efectivamente hay que ser realista y juega en contra de personas que pueden tener mucha capacidad, mucho que aportar, pero ¿cómo se dan a conocer? Ese reglamento ya está hecho. Entonces, eso también es importante que la gente lo sepa y que, de alguna manera, el Frente Amplio y el Partido Comunista habló mucho de que esta Constitución la iba a escribir la señora Juanita. Pero ¿cómo sale elegida la señora Juanita? Entonces, creo que eso también va a exigir tanto a los independientes como a los partidos políticos a buscar personas que de alguna manera ya tengan un reconocimiento frente a sus comunidades. Ahora, y solo ahí para decirte una cosa, que nosotros, incluso desde Bópoli, la mirada y la apertura es justamente a sumar independientes. Es decir, esto no es, creo yo, una elección como son todas las otras. No son los partidos los que tienen que ir a poner a sus próceres de siempre, sino que acá es poner a las mejores personas que cada, digamos, coalición política tiene, o partido político, o grupo político, para que puedan, en el fondo, ojalá ser elegidas. Y déjame decir una cosa más, que uno se queda pensando el otro día, escuchaba un grupo de independientes neutros, independientes no neutrales, que en el fondo te dicen, nosotros no somos un partido político, pero al final terminan siendo igual que un partido político. ¿Pero qué es lo que es independiente no neutral? Dar un ejemplo. Que tiene una visión ideológica. No, porque al final tienen una visión país, tienen una propuesta, tienen ideas. Entonces al final tiene una ideología. Entonces a lo que quiero decir que al final todas las distintas organizaciones sociales, aunque no les guste, finalmente igual están haciendo política.
todos hacemos pero política pero desde distintas para maneras. la gente que nos mira en casa, aquí estamos hablando de la constituyente 155. Bien, 155 integrantes que van a ser directamente elegidos por todos nosotros bajo la lógica de un diputado o una diputada. Así como uno va cada 4 años a votar por un diputado o diputada de tu distrito, Tal cual. va a ser exactamente Sí, pero hay lo un mismo. cupo para difícil. los pueblos. Sí, eso, pero sí, eso ahí estamos está viendo, se está viendo. Eso se está noticia en discutiendo. desarrollo. Bueno, Lo noticia en único que desarrollo. tenemos claro hasta ahora es que son 155 integrantes y con mucho orgullo destaco que acá tiene que haber una presencia de hombres y mujeres por igual paritaria. en el resultado. Estamos La de acuerdo. discusión sobre pueblos originarios se está desarrollando, es sumamente importante y las próximas semanas, ojalá la próxima Te semana. vuelvo a hacer la vamos a tener pregunta claro. a las dos, pero súper bien directa, lo pueden responder. La percepción que tienen ustedes, que cuando se vean las listas el 11 de enero y uno vea las listas con nombre y apellido, uno se va a encontrar, este era subsecretario, este era alcalde, este era ministro, exministro, este era un ex parlamentario. ¿Cuántos verdaderamente ustedes piensan que habrá ser independientes reales? Es que Honestamente, la percepción que tienen ustedes. Es que yo Ya que creo, nos piden- mi Ustedes percepción están es que yo creo que la independencia real finalmente tampoco existe. No, Porque no. uno representa grupos. No, sí, representa pero entiende bien la ideas. pregunta, no estamos hablando de una persona que haya sido un ex Ahora, secretario, un ex ministro, un alcalde. estamos ahora, hablando- producto del sistema electoral, Usted- yo creo que una gran mayoría al final va a venir de un mundo donde tuvo algún rol destacado en términos de su función, justamente porque se requiere. Paulín, pero la Yo pregunta creo que es los otra. partidos- No, yo Elisa, quiero- la pregunta sí, es otra, porque cuéntame, Claudia. la pregunta es la siguiente. Candidatos independientes pueden haber muchos. Puede haber un esfuerzo que los PI se multipliquen en todos los partidos. Pero yo creo que la pregunta de Agustín es, ¿qué tanto éxito van a tener esos independientes cuando si apelamos al realismo? Aquí no basta tener una condición, es decir, tener ánimo, ganas, disposición, conocimiento del territorio, sino que otros parámetros pues se elige con una lógica igual a los de los diputados. Entonces, ¿qué grado de éxito van a tener esos independientes por fuera de los partidos, no dentro de los partidos, de poder estar dentro de la convención? Va a haber una lista de independientes y eso aumenta las posibilidades de todos, porque lo que nosotros teníamos antes para el sistema de elección de diputados, Lo que es nuestro mejora, referente, pero está lejos que de son asegurar independientes atomizados, ¿verdad? Y ahí cada uno corre con colores propios y eso lo hace prácticamente imposible. Entonces, esto aumenta las posibilidades, no quiere decir que sea fácil. Ahora es semi-imposible. No es semi-imposible, es más... Pero es muy difícil, acoger- yo creo que hay que ser realista. Pero, Agustín, yo vuelvo a tu pregunta. ¿Qué es lo que vamos a ver en la papeleta? Vamos a ver una combinación de distintos tipos de personas. Necesitamos distintas edades, distintas experiencias, vamos a ver hombres y mujeres por igual. Y yo insisto, a mí no me cabe ninguna duda que los partidos políticos leyeron el resultado del domingo. Y el resultado del domingo dijo, no solo apruebo, dijo convención constitucional. Y convención constitucional porque los queremos elegir a todos y no queremos que la mitad sea integrada por el Congreso, queremos rostros nuevos. Ese yo creo que es el principal mensaje, queremos rostros nuevos y los partidos políticos no me cabe duda que están trabajando en eso, así como los independientes están trabajando para lograr tener un espacio en esta discusión. Ahora tú ves también ¿qué que es lo que los un rostro nuevo? ¿Qué es lo que un rostro nuevo para ti? También puede ser personas que sean militantes, pero que no hayan tenido cargos de figuración pública. Anónimos, en el fondo. Claro, personas que estén comprometidas con un ¿y tú partido ves que político. puedan tener algún grado de éxito o alguien que es súper valioso, pero es anónimo. No lo conoce nadie. Porque a Pi, por ejemplo, él es dirigente o Juan es... Enrique Pi es que no tiene por qué ser Él no anónimo. es neutral y no es anónimo. Por lo tanto, lo que dice Agustín es... Pero es ¿quién independiente. Pero eso es interesante. ¿Qué esperamos de los independientes? Exacto. Juan Enrique Pi es un hombre con una tremenda trayectoria, es un abogado destacado en la defensa de los derechos de la comunidad LGTBI, es independiente, es una figura nacional. El independiente no tiene por qué ser anónimo. El independiente es una persona que no milita No, en un los rostros partido nuevos. político. Rostro Claro, nuevo. yo ahí ¿Qué creo Pero nuevo? que es un Ahí, rostro nuevo nuevo. en el sentido de que no es un hombre que ha tenido una trayectoria política en espacios políticos tradicionales. Eso creo que lo hace ser un rostro nuevo y él tiene, así como otros también tendrán, una dinámica de promover y luchar por los Es que derechos hay un mundo lo que piensa mueven. así.
digo la pregunta para los dos, que no deberían ser parte de una constituyente alguien que haya sido un ex parlamentario o haya sido un ex ministro. Yo creo Por que decirlo de esa forma. Da lo mismo, pero hay muchos que piensan así. yo creo que nadie tiene que estar vetado. Un segundo, ahí dale, Polini. Yo creo que esto Volvemos con la es lista. abierto. Yo creo que uno no puede acá limitar y decir un ex parlamentario, ex ministro, porque en el fondo estás coartando la libertad de las personas y de aquellos que quieran participar. Y yo creo que acá es la ciudadanía la que va a elegir. Yo creo que acá tiene que estar abierto para todos. Yo creo que la búsqueda hoy día desde Chile Vamos es una búsqueda amplia, que efectivamente puedan estar representadas distintas miradas, gente digamos que venga con trayectoria política, otras con menos trayectoria, pero también hay que ser realista de cómo se va a llevar a cabo esta elección y por lo tanto no podemos olvidar que el nivel de conocimiento acá es algo que va a influir. Sí. ¿Y el nivel de preparación? No está fuera influye, de la... ¿no? Porque hay gente que sostiene que, claro, dirigentes hay muchas, personas valiosas hay en todas partes, pero hay sectores o personas que sostienen de que lo importante aquí no es solamente la representatividad a través de personas individuales que estén ahí, sino que también se requiere, pues estamos escribiendo una constitución, no es una reunión de amigos donde pensamos, sino que vamos a elaborar un texto ¿Sabes lo que yo apelo ahí? Ahí apelo a ¿Cuáles son los atributos, Polini? Ahí yo apelo también a la responsabilidad de los partidos, porque en el fondo son los que mayoritariamente van a estar armando, ¿cierto?, las listas. Justamente en buscar que aquellos candidatos que ellos van a poner tengan, digamos, una trayectoria profesional, en ese sentido, en distintos ámbitos. No es que todos tengan que ser abogados, pero sí yo creo que es clave preparación, es tener preparación, tener una trayectoria un nivel de competencia importante. Para poder... Exactamente, yo creo que acá se requiere... Le vuelvo a hacer la pregunta. Ahí yo tengo una le vuelvo a hacer la pregunta, lo que decía mirada distinta, Elisa antes. ¿Cuánta apertura hay en los partidos políticos para que participen independientes, que pertenecen a los partidos, pero no me refiero a independientes que no hayan ocupado cargos así públicos. De figuración pública. De figuración pública. A eso me refiero con independientes, que no hayan sido ex subsecretarios, ni ex ministros. No políticos. Espérate, yo te lo puedo decir desde Bópoli concretamente. Bueno, nosotros estamos ¿cuánta buscando apertura hay? ¿Cuánto ustedes creen? Muchísima. Más, yo te puedo decir desde Bópoli que probablemente más de un 50% de los candidatos que Bópoli va a poner sobre la mesa son independientes. Y lo que estamos buscando ahí es justamente con esa trayectoria, con una trayectoria, digamos, profesional, de trabajo, de experiencia de vida, que sea importante. Y que sean semiconocidos, Yo, como te decía, algo que tengan de Agustín, conocimiento. El único proclamado hasta ahora de la democracia cristiana es un independiente. O sea, ese es un ejemplo concreto y real de un compromiso con los independientes. Ahora, ahí yo tengo un punto de vista diferente. Yo creo que lo ideal es que participen personas que estén comprometidas con ciertas ideas, con ciertos proyectos, que no sean indiferentes a esta discusión. Pero creo que no necesitamos solamente profesionales. Así como para ser diputado, diputada, senador o senadora de la República, tú no necesitas un título profesional, necesitas ciertos años de estudio, necesitas una edad, ser ciudadano. Creo que también es importante tener esa apertura, porque esta discusión constitucional también lo que tiene que considerar son distintos tipos de vida. Y si profesionalizamos... Es que depende cómo uno entiende profesional. Si profesionalizamos la discusión, sobre también dejamos eso. fuera a personas que tal vez no tienen un título profesional, pero que pueden tener un enorme valor mira, es en que la no es el discusión. título. Yo cuando hablo por profesional no estoy hablando que tenga que tener No, un título profesional. pero Me sí. refiero a una trayectoria Y a una en el preparación, mundo laboral pero y en su ese preparación sentido, que eso es sea distinto. relevante. Ya, sí. Por eso es que para mí todos son Oye, el hacer bien un trabajo. es Eres el hacerlo único en hombre, forma te va a contar profesional. Agustín hablar aquí. El oficio se Entre puede mujeres destacar. es complicado el no le tema. dejamos hablar. Acá es un tema para la gente que lo está mirando en casa. Un independiente, el señor Werner, que pertenece a, no sé, a la democracia cristiana, estoy pensando en el señor Werner por pensar a cualquier persona. El señor Werner que pero no tocó a un cargo público, no. El señor Werner pertenece a un partido político y quiere presentarse como un independiente. Versus un señor Juan Pérez, que también es un independiente que tiene la misma idea, pero no pertenece a ningún partido político. La posibilidad de entiendo, la del señor Werner, es mucho más en cuanto a requisitos, número de firma,
está en mejores condiciones de posibilidad que este señor Juan Pérez. ¿Es así o no? ¿Es así? Son distintos procesos. El independiente tiene que ir a recolectar firmas Exactamente. para poder postular. Ahora, siendo parte de un partido político, no creo que te regalen el puesto. No es, usted es militante, entonces tiene el espacio asegurado. Pero reconoce que está con un hándicap mayor. Por eso, tienes una estructura que te facilita. Sí. Eso no te asegura un espacio dentro de la No, y no te candidatura. asegura el éxito, pero mi pregunta, quiero, porque yo te aseguro que se lo están preguntando en la casa, es los atributos del constituyente, porque tú decías, Elisa, de que así como se eligen los diputados, yo dificulto que haya un Congreso que haya sido más criticado que este por las faltas de competencia. No existe. Lo ves en todos los columnas, lo ves en la calle. O sea, de hecho, hay diputados y diputadas icónicas en términos a establecer lo que no debe estar dentro del Parlamento en torno a una Yo serie creo que hay de una episodios. característica que para mí es fundamental. Entonces, pero espera, atributo, Poli, que me los estás haciendo una pregunta. atributos, porque el Congreso ha sido criticado por eso, pues Lisa, sí. Yo creo que fui parte del Congreso, entonces entiendo esa dinámica. El Congreso ha sido criticado no necesariamente por los títulos profesionales, No, las competencias. sino que pero eso no pasa necesariamente por tu título profesional. Por eso yo quería Pues hacer ahí hicieron la pega, eso Entonces, es lo que no, se les y por ser critica. conocido, hay alguien que puede ser muy conocido, corre con ventaja, porque son amplios territorios extensos donde vas a tener 5 papeletas para votar. Puedes decir el nombre de alguno, Claudia, si 5, lo saben, tiene en mente. no, voy a tratar de ser, me he compuesto para ser imparcial. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque puede haber gente que es tremendamente conocida, cero competencia y tiene bastante más ventaja que aquel que reúne mejores atributos. Yo creo que la pregunta es, claro, si eres más conocido puedes salir elegido, pero a mí lo que me gusta de tu pregunta es cuáles son los atributos que deberían tener las personas que participan. Ahí yo digo, no solo un perfil de trayectoria de vida, de trabajo, sea profesional u oficio, es importante que hayan distintas miradas para tener esta mirada completa de lo que es Chile. Pero yo también quiero destacar que ojalá sean personas que estén abiertas y dispuestas a un diálogo genuino entre unos y otros. Creo que lo que no facilitaría este proceso es tener personas atrincherados en sus ideas, porque tú puedes tener ideas claras, pero puedes tener capacidad de diálogo, pero muchas veces se entiende que por tener una idea clara, tú tienes que atrincherarte tu posición y eso te impide conversar con el otro. Ese yo creo que es el principal atributo que necesitamos. Pero el cuestionamiento no va por ahí, el cuestionamiento además van a haber comités técnicos que van a asesorar a estos constituyentes. Si el tema es lo que se comenta en el fondo es, si es la misma lógica que los diputados, los independientes no corren con ventaja. Indudablemente. Corren con desventajas, hay que ser no los que están en el interior. Lo que está en un partido corre con más ventaja que lo que están dentro del partido. Teniendo las competencias, incluso siendo conocidos. es verdad. Entonces, ¿Es verdad? ¿por qué esa es la desilusión o la frustración al final? Si vamos a tener una réplica del Congreso que hay hoy día, bien frustrante, dicen. Entonces, la crítica no va a los partidos políticos. Sin partidos políticos no hay democracia. Yo concuerdo contigo que tiene que haber, de todas maneras, un mix entre unos y otros. Pero aquí estamos en un problema en términos a cómo se eligen, en las aspiraciones, si lo comparten o no. La aspiración de la gente o del ciudadano y la ciudadana que nos está mirando es, yo quiero rostros nuevos, ¿ya? Pero también competentes y que tengan algún grado o algún porcentaje de éxito, porque podemos poner una plana preciosa de independiente y ninguno llega a la meta. No, ¿Qué por eso que yo creo que esto es importante y tiene que ver con las expectativas que se han generado. Volvemos a uno de los temas que planteamos antes. Así como se generaron expectativas y se han generado respecto a expectativas de esta constitución mágica que va a resolver la vida de los chilenos, cosa que ya sabemos que no es así. Yo creo que también se han generado expectativas respecto de las personas que pueden salir elegidas. Si es que es, digamos, la forma en que se da esta elección es muy compleja. Incluso habría sido muy distinto si la elección de los constituyentes hubiese sido aparte de todas las otras, porque al final habría sido una lista de nombres mucho más chica, pero hay que pensar que esto va a ser una sábana electoral. Entonces, efectivamente, ¿cómo vas a lograr tú que un elector que no le interesa mucho la política, que pensemos que es la gran mayoría del país, que no tiene un seguimiento de todos los días de saber quién es quién, qué es lo que hacen, qué es lo que opinan, y por lo tanto, cómo se va a acordar de ese nombre, de esa persona, cuando ve una lista de
30 estamos- nombres. Pero- Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Es que Voy a yo ahí tener que ir concuerdo cerrando. Sí. con la Claudia. Que tú ves y dices, ay, este nombre me suena por no sé qué, ya, listo. O sea, Marco. gran Pero rol po- de los partidos políticos de informar, de preparar, ahí van a tener un rol Es que- fundamental. Un rol fundamental. Y yo también pensaba, Agustín, yo sé que quieres hacer otra No, pregunta, si pero está una acabando el programa. Camila, No, o nuestra no nariz puedo está dejar, que no puedo dejar de hacerte una pregunta a ti y también A ver, a atenta. Polín, que es lo siguiente. Ya, fuiste elegida como constituyente Ya. y tú Y yo hablabas espero de lo- sinceramente que lo en, la sea. en el nuevo marco constitucional en cuanto a reconocer y involucrar a todos los tipos de familias. ¿Tú serías partidaria de ahí el matrimonio igualitario? Sí, sin ninguna duda alguna sobre esa materia. Lo que yo creo que la Constitución no tiene que hablar del matrimonio igualitario. Yo creo que eso se regulará en una ley. Lo que sí la Constitución tiene que ser clara en que la familia es el pilar fundamental de la sociedad, como hablábamos antes, y que eso reconoce a todas las familias, sea cual sea la forma en que éstas se conformen. Y sí, yo soy una clara partidaria del matrimonio igualitario. Yo soy abogada, yo litigo en los tribunales de familia y yo he visto en los tribunales de familia como la falta de certeza jurídica que tienen las familias de parejas del mismo sexo afectan principalmente a los hijos de esas familias. Yo he tenido que ver parejas en Chile que han tenido que irse a vivir al extranjero porque en Chile, por ejemplo, una pareja de mujer, solo una mujer puede ser considerada como madre frente a la ley y no la otra. Y eso no es solo un problema de falta de simbólico, de falta de reconocimiento, sino que es un problema legal. ¿Qué pasa si una de esas, estamos viviendo en este mundo de pandemia, ¿verdad? ¿Qué pasa si justo la única mujer que es reconocida legalmente como madre se infecta, agarra este virus que ninguno de nosotros queremos contagiarnos y se muere? Ese niño, que lo he visto, pasa a ser un niño de la calle, en el sentido jurídico, es un niño que no tiene ningún vínculo formal con ninguna persona. Yo creo que el reconocimiento de las parejas del mismo sexo da estabilidad a la familia y da estabilidad a los niños. Los niños merecen, el Estado de Chile merece darle la mayor protección a los niños y si eso implica que estos hijos van a tener dos padres o dos madres, bienvenido sea el reconocimiento de ambos. Y Polín, la Carta de la Constitución actual protege al que está por nacer. Si se modificara eso y se abriera la puerta al aborto libre, ¿eres partidario de eso? A mí me gusta la ley actual, me gustan las tres causales que existen hoy día. No soy partidaria del aborto libre, sí creo fielmente en que la mujer efectivamente tiene el derecho a decidir, pero creo que igual creo que hay para mí ciertos valores que son importantes y creo que un aborto libre no puede ser a cualquier mes, tú no puedes justificar un aborto a los 5 meses, ese ya es una vida. Por lo tanto, creo que en ese sentido, a mí hoy día la legislación actual que existe me gustaría que se mantenga, pero creo que además eso no es un tema de la Constitución, sí en el fondo el defender la vida del niño Los que temas está por valóricos nacer. sin duda van a Y ser estoy- temas que y- van a estar presentes en la deliberación. Y concuerdo Polín. también plenamente lo que sí con Lelisa en el matrimonio igualitario, en la adopción homoparental. Creo que hoy día el mundo es otro. Creo que hoy día el concepto de familia es un concepto súper amplio. Puede ser entre mujer y hombre, entre dos mujeres, entre dos hombres. Y creo que los niños que nacen son parte de esa familia, merecen el mismo trato, el mismo reconocimiento. O sea, sin duda que todos los seres lo humanos, mismo- por el hecho de serlo, Le quiero pedir una tenemos la licencia. misma dignidad. Le quiero pedir una licencia al eso director, es solamente fundamental. un minuto nomás. Aquí yo quería hablar Sí, del rol de la mujer en el proceso Ya, constituyente. yo no hablo más, un minuto Ya. nomás. Y un minuto para otro. Vamos a contestar rápido. No, en Sí. pro del ciudadano Werner, es un ejemplo que he mencionado todo el ciudadano, él quiere participar. Se Si la ríe, papeleta- vamos a camarógrafo ahí atrás. Va a tener que ir de candidato Oye, un no. Y ciudadano venga también, Werner. Juan Carlos Oiga, también quiere ir si de nos candidato. encontramos que el plazo vence el 11 de enero para que estén inscritos todos los que van a ser parte candidatos a una constituyente. Si al ver esa lista y la gente mirara que un 80%, insisto, son
personas que habían sido un ex parlamentario, insisto, un ex secretario, un ex ministro, el 80%. Si uno mirara esa lista y fuera ese porcentaje, es una ciencia ficción lo que le estoy diciendo, pero se diera, ¿ustedes creen que eso no va a provocar un descontento social o una disolución? Ha vuelto 3 veces a la misma pregunta, así que sean súper concretas en decir sí o no Sí, y por qué. Sí o no, porque no ven ahí un peligro de una cierta expectativa que la gente puede llevar a un descontento social. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Habían tantos temores sobre el plebiscito que tuvimos el domingo Es que la cosa y es fue distinta, un resultado pacífico, fue un resultado abrumador por esta mayoría. Entonces, yo no quiero pensar en esos temores, yo apuesto aquí a que los partidos políticos van a ser conscientes, yo apuesto a este proceso que tiene sentido, yo lo miro con esperanza, yo sé que tú tienes esos temores, pero yo invito a mirar este proceso de otra forma, porque lo que vimos el domingo pasado tiene que ser una inspiración para lo que viene en el futuro. Mira, yo creo que acá... Sí, más que yo tengo los temores, yo estoy Constatando capturando la hechos información. o transmitiéndolo. Más que un temor, yo digo, si la gente, Transmitiéndolo, si lo estoy diciendo yo, transmitiéndolo. la gente tiene un descontento Pero Agustín, con la clase mira, política actual. yo No te- lo inventé yo, tiene un descontento con los parlamentarios actuales, Oye. un descontento con los gobiernos, con todo. Y si ve en una lista, entonces yo supuesto, capaz que eso no se dé, Yo sé, una pero lista Agustín, que está mira. lo mismo de siempre, ¿tú crees que no va a Pero producir Agustín, nada? mira, yo lo que creo... Espérate, Yo creo déjame que ahora- eso no va a pasar. Espérate, yo... Eso es lo que creo. Lo que yo creo que es lo eso no va a siguiente, pasar. yo ahí creo que la papeleta, la cantidad de nombres va a ser amplio, va a ser diverso. Y lo que sí vamos a saber es al final de ese día de elección si finalmente fueron los nombres menos conocidos los que salieron o los nombres más conocidos. Por lo tanto, creo que no hay temor porque va a ser la propia ciudadanía la que va a definir cuáles van a ser esos nombres, porque yo creo que en la papeleta Esa va a haber de carrera, todo. esa carrera va a ser bonita. Van a partir los independientes junto con otros que estuvieron vinculados a algún partido político, al gobierno, al Poder Judicial, otros incumbentes que han estado relacionados Va a haber de todo. con Lo bueno es que con acá no hay políticos, en fin. incumbentes. No, Creo que va a haber existen de los todo. incumbentes, Va a haber de, porque es y algo ustedes nuevo. debieran salir, y además que corremos con ventaja. Eso también es cierto hoy día, muy merecidamente. Hoy día tenemos un espacio que sin duda nos lo vamos a tomar. Y para cerrar, solo me gustaría, porque como es un hecho histórico, que hoy día la Constitución la van a escribir hombres y mujeres en condición igualitaria, ¿qué creen ustedes que debiera contener en materia de género esta Constitución? Primero, me llena de orgullo saber que en nuestro país se va a discutir la primera constitución, que la integren hombres y mujeres. Somos un orgullo a nivel mundial y yo creo que eso hay que recordarlo, no lo tomemos como solo un dato de la causa. ¿Qué materias tienen que incorporarse? La constitución actual establece la igualdad entre hombres y mujeres, pero no dice más sobre la materia. Y hay 2 elementos claves que deberían agregarse. Uno es el establecer la prohibición de no discriminación, pero también promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, porque es tan larga la historia de exclusión de mujeres, no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, que para promover la igualdad de derechos entre hombres y mujeres no basta no discriminar, sino que tú tienes que impulsar la participación de las mujeres. La paridad de este proceso constituyente es el mejor ejemplo de esto y esto claramente debería también recogerse en el nuevo texto constitucional. Ese es un ejemplo concreto, insisto, me llena de orgullo este proceso. No, y además que fuiste activa en promoverlo, así es que Yo te uno diría tiene que, estar súper sumando contenta. a lo que dice la Elisa, yo creo que la mirada femenina, el que sea paritaria, va a hacer que logremos muchos más acuerdos, porque yo creo que las mujeres en ese sentido somos capaces de salirnos muchas veces de esa cosa más dura, y porque estamos acostumbrados a armonizar, si uno tiene que siempre estar armonizando en la casa. Entonces yo creo que las mujeres van a traer esa cuota, esa mirada de decir, ¿saben qué? Acá hay que salirse de las trincheras y hay que buscar esos consensos. Y lo otro creo que va a ser clave, que yo creo que en cada uno de esos artículos tiene que estar presente esa mirada de género. Creo que en todo hay que darle esa doble mirada, que la representación de la mujer esté de alguna forma, que uno se asegure que esté incorporada. Porque hay muchos, yo sé, que dicen, no, es que las mujeres tienen que estar en los lugares porque se lo ganaron, por el mérito, no nos gusta estar porque nos abrieron el cupo. Y la verdad es que cuando uno empieza y participa de la política, se da cuenta que es muy difícil para las mujeres abrir ese espacio. Entonces, lo que ha hecho esta Constitución
que es en el fondo de esta convención, que sea paritaria, ha obligado a todos, a independientes y a los partidos, a salir a tocarle las puertas a las mujeres. Y eso creo que ha sido algo maravilloso que se ha dado, porque es decir, oye, tú que eres mujer, eres inteligente, eres capaz, te necesito que estés sentada acá. ¿Cómo te ayudo para que eso sea posible? Y mujeres capaces hay de sobra, porque esta discusión que se da de que si ahora nos obligan a tener mujeres va a bajar la capacidad de quienes integren esa convención, es una falta de respeto a las mujeres. Sí, mujeres capaces hay de sobra y estarán presentes en este proceso. O sea, yo creo que más allá de la participación de las independientes, yo creo que este hecho histórico de que la visión, la voz de la mujer, que sin duda es una visión bastante más integral, con una mirada también muchas veces de familia, integradora, va a estar presente y va a ser definitiva a la hora de escribir esta Constitución. Así que me alegro que aquí hayan 2 candidatas a constituyentes. Les deseo el mayor de los éxitos a las 2. Tienen, no Gracias. solamente son mujeres, sino que tienen trayectoria, tienen competencias y atributos para ser grandes. Esperamos verla en la papeleta, ¿no? De todas maneras. Gracias, Agustín, a ver la papeleta. Que Vamos a ver qué va a decir. Ahí voy a acordar yo. Oye, quiero finalizar agradeciendo a nuestros auditores que nos acompañaron en este apruebo y rechazo en todos los programas. Este ciclo termina aquí, ya con un camino definido, ya pronto a elegir constituyentes y se abre este proceso de una nueva constitución. Así que muchas gracias por habernos acompañado. No sabemos qué nos depara el destino, vamos a ver por ahí, tal vez vamos a tener noticias prontamente, pero bueno, esperamos de verdad haber contribuido a informarles sobre todo este proceso. Siga debatiendo a través de las redes sociales. Ha sido un placer estar aquí con Claudia. Esperamos también en un futuro no muy lejano volver a hacer un formato de programa que sea de contenido, de debate, de análisis y por supuesto donde usted siempre en cada programa puede participar junto a nosotros a través de las redes sociales. Chao, Gracias chao. Elisa, gracias Polín, nos Muchas vemos. gracias. Hasta la vista a todas y a todos ustedes.